su persona fue una salida regular o usted cree que observó que se debía a una razón diferente de los cambios normales que normalmente que realiza la policía a fines de año? Mi salida obedece, aquí hay dos situaciones. Uno, que más o menos en el 20 o 24 de noviembre se produce un robo dentro de las oficinas. ¿De la DINCOTE? De la DINCOTE. Se desaparece 20.000 soles de las remuneraciones que se pagaban. Un buen día me comunican y entonces eso generó una responsabilidad administrativa por mi parte. Y yo pienso que esa situación haya sido que me separaran de la DIRCOTE, pero por un momento hasta que se investigue el caso. Investigado el hecho, me liberan de toda responsabilidad a mí, pero inmediatamente me colocan en la subjefatura del Estado Mayor General. Okay. Así fue. Unas dos o tres últimas preguntas finales, general John Caro. Respecto a este tema de las directivas, que me parece un tema importante. Usted mencionaba acá que a su llegada a DINCOTE o a DIRCOTE, y eso se conocía públicamente en el Perú, Sendero hablaba ya hace mucho tiempo del famoso equilibrio estratégico, sí, que supuestamente estaba a las puertas de la toma del poder. Dada esa situación política tan grave y tan seria, durante el año o los meses que usted estuvo como director o jefe de la DIRCOTE, ¿recibió alguna directiva relacionada a establecer los lineamientos estratégicos de la lucha contrasubversiva del Estado peruano y en particular del rol que debería cumplir la DIRCOTE en esa estrategia contrasubversiva? Claro que hemos recibido. ¿En qué fecha aproximadamente? La fecha no puedo precisarlo, pero debe ser a fines del 90 o ya en el 91, al comienzo del 91, pero trabajábamos con esas directivas. No solamente, no lo puedo precisar una sola directiva, también la misma directiva que nosotros trabajamos y que lo habíamos elaborado en borrador para nuestro uso y que queríamos oficializarlo. Siempre hemos trabajado con directivas, doctor. Disculpe, ahí usted está haciendo referencia a documentos de estrategia elaborados por la propia DINCOTE, sobre la base de su experiencia y de su información, ¿no es cierto? Ya, eso era una de las formas que teníamos, pero aparte teníamos la directiva que venía de gobierno. ¿Recibieron algún tipo de documento o de reunión en la que el ministro del Interior les informara cuál era la estrategia contrasubversiva del Estado, cuáles eran los lineamientos estratégicos y cómo calzaba la acción policial o de inteligencia policial en esa estrategia? De esas conferencias la hemos tenido varias, doctor, varias. Okay. Seguramente este es uno de ellos, que nos enseñaban cómo se estaba actuando a nivel integral la lucha contra la subversión, para decirnos, ustedes están en este desagregado, y actuar de la forma integral, porque la lucha contra la subversión fue integral. Okay. Otra pregunta, general John Caro. Usted mencionó de que teniendo en consideración la valiosa documentación que se incauta en el domicilio de Buenavista a finales de enero del año 91, usted crea la necesidad de mayor personal para hacer el análisis correspondiente de esa documentación. ¿Por qué no solicitó más personal policial? No teníamos personal capacitado en análisis. Nosotros podíamos distinguir a nuestro personal del GEIN como los mejores hombres preparados para la lucha contra la subversión. No solamente que ellos sabían actuar físicamente, eran hombres que estaban preparados culturalmente. Teníamos que saber de dónde proviene toda esta gente para poder atacarlos a ellos. Teníamos un principio: si no conoces a tu enemigo, puedes perder muchas guerras, pero si lo conoces a tu enemigo, puedes ganar muchas guerras. Entonces, sobre esa base actuábamos nosotros, teníamos que prepararnos permanentemente. Perfecto, general. O sea, ¿no había personal policial especializado en el análisis de documentación? Sí teníamos personal, pero que éramos tan cortos, tan pocos para la cantidad de trabajo que generaba una intervención, por ejemplo.
una intervención generaba pues una serie de, recuerdo la captura de Yovanka Pardavé con un cúmulo de documentos, luego hemos capturado del MRTA a Rosa Luz Padilla, pues se me van los nombres en este momento, pero yo personalmente cuando llegamos a esas casas lo que más nos interesa son la documentación para poder explotarlo, y gracias a esa documentación es el que sabíamos la organización de la lucha de Sendero Luminoso. En una guerra como esta, doctor, lo más importante es saber la organización del enemigo. Hasta 1990 nosotros no conocíamos la organización, y la organización recién comenzamos cuando llegamos en el año de Sorbe el Griego allá en Buenavista. Prácticamente ese ha sido el comienzo del fin de Abimael Guzmán, y a partir de ese momento Sendero Luminoso actuó sin su organización. Imagínense los tantos nombres que tenían cada uno de sus hombres que se movían a nivel nacional. Ellos fueron destruidos realmente desde el campo organizativo, y destruirlo en el campo organizativo es destruirlo en el campo informativo. Perdieron toda comunicación, se destabilizó, y de ahí viene la derrota de Sendero Luminoso. Efectivamente. Digamos, esto se produce el 31 de enero del año 91, y corrígeme si nos equivocamos, ¿esta acción es fruto del trabajo del GEIN fundamentalmente? Este es el trabajo del GEIN fundamentalmente, con la colaboración de algunos deltas y quizás un poco de apoyo del SIN. Digamos, ¿el GEIN en qué momento, en qué año se constituye o se forma? Yo cuando llego a la DIRCOTE ya el GEIN estaba como una organización muy pequeña, pero ya como una organización. O sea, ¿fue constituido el año 90? El año 90 yo creo que sí, yo llego el año 90, pero llego a las finales del año 90, ya el GEIN funcionaba, pero con muy poca atención, es más, yo quiero, lo que causaba hilaridad en ese entonces, al grupo de GEIN le decían, la Mujer Maravilla, le decían a los del grupo de GEIN, porque se daban la vuelta y desaparecían. Entonces era un grupo muy pequeño, pero luego de las grandes capturas, el GEIN se convierte en el líder de la agrupación más efectiva en la lucha contra la subversión, haciendo eco precisamente a ese principio de que en una organización donde se privilegia la inteligencia, donde se mejora la calidad de la inteligencia, en esas organizaciones los derechos humanos se respetan. Y los derechos humanos no se respetan cuando precisamente no tiene un servicio de inteligencia como el que teníamos nosotros, y nosotros nos preciamos de haber sido los líderes, y yo creo que la DIRCOTE vendría a ser el ícono de lo que es luchar dentro del marco de la inteligencia y dentro del marco de los derechos humanos. General, usted mencionó de que había frente a la incautación de estos documentos de la Casa de Buenavista, había una necesidad, usted creó la necesidad, ha mencionado, pero ante esa necesidad llegan efectivos dirigidos del Servicio de Inteligencia. Frente a esa necesidad que la DIRCOTE tenía de contar con más analistas para que se haga un trabajo mucho más desmenuzado de la información sobre Sendero Luminoso, ¿cuál fue el aporte para la DIRCOTE de ese grupo de analistas del Servicio de Inteligencia? Muy poco. Casi yo no le puedo decir qué fue el aporte. En todo caso, serían mis hombres operativos los que recibían ese aporte más directamente. Pero de aporte, por supuesto que en conversaciones con ellos tenía que decirse, porque la inteligencia no necesariamente tiene que existir por escrito, sino la inteligencia puede ser inmediata también. Oye, van a tal sitio, ya no hay tiempo ni para escribir, pero sí existía esa comunión. ¿Usted conoció que en algún momento esos agentes de inteligencia provenientes del SIN hayan desarrollado ese tipo de acciones? No conozco un antecedente específico, doctor. Una última pregunta, general León Caro, respecto de la operación en la Casa Buenavista. Usted mencionó de que en horas de la madrugada, ese 31 de enero del año 91, le informan que Vladimiro Montesinos había llegado a la casa. Sí. Usted ha dicho Yo lo he visto. Usted lo ha visto. Sí. Y usted ha dicho de que en ese momento era para usted un simple asesor de inteligencia o del presidente de la República, ¿no? Poco sonaba su nombre. Poco sonaba su nombre, ok. Díganos, el aporte del SIN para la decisión de allanar la Casa de Buenavista, ¿cuál fue?
Nosotros trabajamos con el apoyo del SIN, por ejemplo, no teníamos vehículos. No, exacto, una cosa es el chofer, el vehículo. Sí, pero, yo le he preguntado el aporte para tomar por eso la es que decisión. quiero decirle que el aporte nunca fue conductor, no fue un aporte directriz, fue un aporte de apoyo. Seguramente algún análisis de algún documento, quizás el que apoyaba al chofer, sí hubo un apoyo, pero muy relativo, como le vuelvo a repetir. Muchas gracias. Nada más, señor presidente. Voy a rogar que ya estamos dando muchas vueltas sobre un tema, que sean precisos. Y ahora sí voy a ser muy estricto para cortar interrogatorios que ya den la vuelta sobre lo mismo. Antonio Salazar García, abogado de la parte civil. General John Caro, muy buenos días. Buenos días, doctor. Algunas precisiones nada más, general, en la lógica que ha planteado muy bien el doctor San Martín. Cuando usted ingresa, corrígeme si me equivoco, usted está en la DIRCOTE entre noviembre del 90 y noviembre de 1991, ¿es correcto? Sí, a la DIRCOTE ingreso el 90, a fines del 90, no exactamente. Noviembre y diciembre. Entre noviembre y diciembre. Y sale en noviembre del 91. Y salgo en noviembre del 91. Ok. Usted nos ha manifestado ante una pregunta del Ministerio Público que su objetivo central era la captura de Abimael Guzmán y todo su comité central. Ese es el objetivo que yo me tracé personalmente, eso no está escrito. Los objetivos para nosotros está dentro de nuestro manual, dentro de nuestros estatutos que habla de la DIRCOTE, pero para mí, cuando yo llego de la ciudad de Huaraz, que estuve como jefe de la 5ª región, entonces yo me impongo, dije, acá llego y capturo a Abimael Guzmán, y mi primer discurso fue precisamente eso a mi personal. Yo no he venido por gusto acá, señores, yo he venido a capturarlo a Abimael Guzmán y la cúpula, y ustedes van a ser los pioneros de esa captura. Eso fue el primer discurso, y si no estuvo escrito, escapaba a lo que tradicionalmente lo tenemos. Debemos entender a partir de esa premisa y ese discurso que usted da a su personal, que todo el personal de la DIRCOTE, incluido el GEIN especialmente, su tarea principal era la captura de Abimael Guzmán y su comando y su comité central. ¿Es cierto, general? Así es. Bueno, en enero del 91, como usted muy bien ha explicado, ocurre esta intervención en la Casa de Buenavista, y a partir de eso se crea por usted la necesidad de la conformación de un grupo de análisis. Yo quiero ser muy concreto acá, general, y por favor quisiera que usted también me pueda responder de manera específica. Fíjese, nosotros hemos escuchado que usted pone mucho interés en el momento que comienza a seleccionar a su personal. Así ¿Usted es. tuvo alguna posibilidad de intervención o pidió una intervención al momento de seleccionar al personal que iba a conformar el grupo de análisis, teniendo en cuenta el objetivo que usted nos acaba de plantear con mucha claridad? En la DIRCOTE no solamente que estábamos pendientes del análisis, había tantas cosas que hacer. Yo tenía 8 deltas que me informaban de lo que había ocurrido en uno u otro sitio, luego lo que había ocurrido en Ayacucho, y tenía que enviar gente para todas esas partes, de modo que ya para mí el grupo de análisis era un grupo que no le daba yo una importancia inmediata. Su importancia para ese grupo de análisis era, como se puede imaginar, era una importancia mediata, de modo que si esté trabajando ahí 1, 2 o 3, no era tan relevante para mí, porque podía estar 6 o 7 tampoco, de modo que no era importante para mí en ese momento. Entonces, ¿podían estar como no podían estar también, perdón, general? un momentito, testigo, sea usted ya preciso y concreto. Ya, muy bien. No se extienda, que usted ya se ha extendido ampliamente. Sea preciso, por favor. Muy bien, doctor, disculpe. Entiendo doctor. por su respuesta, general, que podían como no podían estar también. Pero era mejor que estuviera, ¿Por qué? porque necesitábamos nosotros alguien que nos analizara el cúmulo de documentos, porque de lo contrario eso se iba a perder, y no queríamos que... ¿Para qué? Para que nos dé las inteligencias que podía encontrarse dentro de todos esos documentos, porque no solamente lo que captábamos nosotros, que era por decir el 10%, era lo que necesitaba. Dentro de ese 90%, por supuesto que podía haber informaciones muy concretas, muy precisas, del cual era necesario tenerlo. Muy bien, pero eso era importante para la labor operativa que realizaba la DIRCOTE, ¿o me equivoco, general? También Zucar? era importante para la labor operativa. Usted, ante una pregunta de mi colega Carlos Rivera, usted ha manifestado que sí, que a usted no le consta, pero que
usted tiene entendido que sí colaboraron con información a sus agentes operativos. ¿Usted podría dar un caso en específico, un caso en el cual la información obtenida por el Servicio de Inteligencia a través de este grupo de análisis haya servido para un operativo concreto o puntual durante ese año que usted estuvo todavía en la dirección de la DIRCOTE, general John Caro? En este momento no le podría contestar, pero sí estoy seguro que hubo informaciones que han sido valederas, porque hemos hecho muchas capturas nosotros después de esto. ¿Ha manifestado antes de venir a esta audiencia, ha leído, se ha documentado, ha revisado información, ha hablado con sus subalternos? Ha venido preparado. ¿Usted ha encontrado un documento dentro de esa información que ha revisado que lleve a pensar que la información que ellos pudieran haber dado a usted, que a usted no le consta, pero que puede haber servido, estaba ahí documentada? No, tampoco no he venido tan preparado, tan documentado. Yo tengo un trabajo, doctor, y yo vengo aquí porque soy un testigo y quiero ser muy leal a ustedes y a su pregunta, porque al ser leal en mi respuesta, le estoy siendo leal a usted y a la patria. Dos últimas preguntas, general. Usted manifiesta, ante una pregunta del Ministerio Público también, que este grupo de análisis entró entre julio y agosto del año 91 y cuando usted salió, continuaba trabajando. ¿Usted se reafirma en esa información? Sí, se quedaron. Yo me he averiguado últimamente, conversando con uno de los generales, que fue el general Quetín que me sucedió, el que se encargó de desactivarlo, me parece. ¿Eso ha sido el año 92? Y supongo que ya ha sido en el año 92. Le pregunto esto, general, porque existe un memorándum de la Presidencia de la República firmado por el hoy acusado Alberto Fujimori, en el sentido de felicitar a este grupo de análisis por la información y por resultados de información obtenido de este trabajo de análisis. Y es un memorándum de junio de 1991. ¿Usted considera que para junio de 91 ya estaba trabajando este grupo de análisis en el análisis de la información que usted pidió apoyo? A ver, yo llego en el año 90 y no sé en realidad qué fecha fue el que entra este grupo de análisis, realmente no recuerdo, que pudo haber sido abril, como pudo haber sido agosto. Como veo, las fechas son totalmente lejanas para decirle cuándo ingresaron. Pero sí puede decir con precisión que para noviembre del 91 que usted sale, aún no habían culminado. Con toda seguridad, para noviembre del 91 todavía no, ellos seguían trabajando. Ok, eso es todo, general Caro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctora. Su nombre, por favor. Rosa Quedena. Muy concreto para testigo, buenos días. Buenos días, doctora. Quería pedirle una precisión. Ya mis colegas han preguntado sobre el tema. Es respecto a lo que usted ha señalado, que a partir de la intervención en los inmuebles ubicados en Bellavista y en Buenavista y en Balconcillo, se encuentra abundante información, documentación, en fin. Y que a partir de allí usted crea la necesidad, ¿no?, de contar con mayor personal para el análisis. Crear la necesidad, ¿cómo se comunica a sus superiores? ¿Cómo sus superiores se informan? ¿O usted solicita a sus superiores que destaquen personal para el análisis de estos documentos? Debido al tiempo, doctora, yo intuyo que sí he solicitado este apoyo. No le puedo precisar exactamente si lo hice por escrito o lo hice verbalmente, pero era necesario la mayor cantidad de gente posible. Imagínense, encontramos un costalillo lleno de cassettes. Antes no había CDs, de cassettes. Había que escuchar cada cassette, que dura pues 1 hora, 30 minutos por cada lado. Y habían como 184 cassettes de Abimael Guzmán. Por ejemplo, el escuchar nomás, yo no iba a poder hacerlo, tampoco mi gente. Teníamos que pedir auxilio. Esa era la necesidad, doctor. Bien, entonces, solo para terminar, usted me dice, a pesar que ha buscado los documentos, a pesar de haber conversado con su gente, no recuerda entonces, no nos puede precisar cómo es que llega este grupo destacado para constituir este grupo de análisis. Tiene que haber llegado porque yo he solicitado de alguna forma.
porque a mi casa no van a entrar y a instalarse así nomás, ¿no? Exacto, y en ese sentido Porque yo soy el que le ha dado el ambiente especial para que ellos analicen. Y en ese sentido termino entonces preguntándole, cuando ellos llegan, siendo usted el jefe de DIRCOTE, en ese momento, no se ponen a su disposición, no llegan con un oficio, no llegan con un documento y se ponen a su disposición para que usted pueda indicar el lugar donde van a trabajar, indicar a los subalternos dónde que le presten las facilidades para el trabajo que van a realizar. Yo supongo que eso ha existido, doctora. Lo que no es, recuerdo, la formalidad detallada. Eso es todo, gracias. Sí, señor abogado. David Velasco, señor presidente, para el registro del acta. Testigo, en la línea de las preguntas que formuladas por la doctora que me ha antecedido, ¿usted recuerda a qué autoridad, a qué superior en concreto le solicitó ese apoyo? No recuerdo. Cuando usted señala de que elaboraron un informe final o un informe hacia el 14 de noviembre con relación a las investigaciones en Barros Altos, ¿eso significaba que habían decidido parar o suspender la investigación? No, nosotros, yo recuerdo muchísimo que había ordenado que el personal más calificado que disponía se encargara de estas investigaciones, y la investigación es grande, porque había un equipo que se dedicaba a interrogar a los familiares, el otro equipo a seguir a los heridos que estaban en los hospitalizados, el otro equipo a los vecinos, el otro equipo de las fotografías, después de los peritajes, que hubieron peritajes de mucho orden, y entonces era un trabajo inmenso, porque yo me admiro incluso que como al 14 de noviembre, en 10 días, ya teníamos nosotros un informe de esta magnitud, porque aquí hay grandes informaciones que se ha tenido que investigar. Entonces, yo pienso que dada el privilegio que damos en esta investigación por la magnitud de los hechos, es que nosotros trabajamos así muy fuertemente esos días. Sí, pero la pregunta era si ustedes deciden en esa fecha suspender la investigación. No, las investigaciones ha seguido. Lo que pasa es que luego de este documento ha tenido que elaborarse otro documento, seguramente internamente, el cual yo no conozco, pero ha tenido que seguirse, y yo he tenido que seguir investigando hasta el último día, seguramente. Pero no lo recuerda. No recuerdo, sí. Gracias. Culminadas las declaraciones. A ver, muy breves preguntas del tribunal, muy breves. Usted ha dicho que solicitó el concurso de personal de inteligencia externa, ¿no? Sí, doctor. Este personal era, porque siempre acá hay una confusión que quiero aclarar, ¿era personal del SIN o del CIE? ¿Del Servicio de Inteligencia del Ejército o Nacional? Yo lo quiero saber, yo no sé. Lo que puedo decir, de acuerdo a las conversaciones que he tenido con mi personal, lo que estaban en el brevet era del CIE, o sea, del Ejército. ¿Y los que estaban en el equipo de análisis? De eso no sé, doctor, pero yo creo que Martín Rivas trabajaba al lado de Vladimiro Montesinos. Sí, del pero doctor. quiero seguridades, pues yo no quiero deducciones, no seguridades. No puedo. No le consta, correcto. No me consta, sí. Ahora, ¿por qué usted no solicitó, y esto me parece un dato central, ¿no? ¿Por qué no solicitó más personal policial en vez de acudir al servicio de inteligencia, sea del Ejército, sea nacional, cuando se incautó importantísima y abundante documentación? ¿Qué lo Doctor, llegó a pedir al SIN o al CIE, no sé? yo también al respecto, en mi respuesta, quiero especular algo. Pienso que debió haber sido porque nosotros carecíamos de especialistas en ese tema de análisis. La policía tenía mucho trabajo por ese entonces y no teníamos especialistas. Pienso que pudo haber sido por esa razón. Obviamente a usted, su personal, el GEIN, cuando se incorporaron esta gente, extraño a ellos y con celos naturales de toda institución, ¿no? Habría habido problemas o diferencias, diferendos, que a usted, supongo, le han debido de reportar con cierta asiduidad.
¿correcto? No. Pregunto. Recuerdo, doctor, que a mí me informaban que la documentación más fresca, la documentación más urgente, como ese documento que habíamos encontrado que era un plan de lucha contra la subversión elaborado por una de estas Fuerzas Armadas y que lo tenían, eso nos llamó la atención tanto. Documentos de esa categoría nosotros sí lo analizamos porque puntualmente nos podía dar información también fresca. Pero las otras informaciones que podía ser en forma que podía esperar, se encargaban ellos, que era la información más abundante, por supuesto, pero que sí creíamos de que en cualquier momento ellos nos podían sacar dentro de un folder, un folleto, alguna información puntual, que yo pienso que eso sí recibía el GEIN directamente de ellos porque trabajaban casi juntos. ¿Pero usted le reportaba diariamente o asiduamente quién del GEIN acerca de este equipo? Muy esporádicamente. Yo prácticamente lo dejé que trabajaran solo porque... Pero una información tan importante como usted la ha calificado, ¿no exigió usted un dar cuenta permanente? ¿Cómo? No, ¿a qué información importante? Usted está diciendo, ¿cuál fue el motivo por el cual se llamó al CIN? Por la cantidad de informaciones que teníamos. Y por la posible gran importancia que pueda tener, ¿no es cierto? Así era. En consecuencia, debió merecer, usted dirá, un seguimiento del parte del número 1 del DINCOTE, usted, de los avances en el análisis de esa información. Doctor, la importancia que podía tener esa documentación de análisis era una importancia potencial. Por lo que fuera, pero usted debió, yo por eso consulto, si usted exigía y le dieron informe constante sobre ese tema. Uno sabrá si es que la información es importante o no, vaya uno a saber. Yo no exigía puntualmente que me dieran esa información, pero tan pronto tengan las mejores informaciones, tenía que darnos, por supuesto. Y además todos éramos del mismo equipo. No, eso está descontado. Pero usted era el número 1, pues. Usted le tiene que dar cuenta, ¿no? Usted me dice que no. Yo no recuerdo si me daban cuenta de algo que era no tan... se acuerda. Yo no me acuerdo, pero no, supongo yo, no intuyo yo que tenía que conocer, por supuesto que tenía que conocer, era el director. Muy bien, y finalmente, este informe que usted firmó, ¿no?, donde daba cuenta de los acontecimientos de Barrios Altos, ahí usted dice en uno de sus párrafos finales, que usted lo ha leído incluso, se requería también el apoyo del Ministerio de Defensa. ¿Y para qué? ¿Por qué defensa? Uno acepta Ministerio Público, correcto, salvo que se considere que una línea razonable de investigación era el posible concurso de personal militar en estos hechos. Lógico, doctor. Nosotros en ningún momento descartamos la posibilidad de que podía ser elementos de las Fuerzas Armadas. Nosotros desde un comienzo pensamos de que podía intervenir las Fuerzas Armadas, no porque se requería ser muy inteligente, sino porque la circunstancia, el momento y la forma como se dio, había que pensar en eso. Nosotros lo hemos pensado desde un comienzo y a través del documento, que no ha sido influenciado por nadie más que por quien habla, hemos puesto con mucha claridad la presencia del ministro de Defensa. Correcto. Porque nosotros no podíamos entrar a las Fuerzas Armadas a investigar. Bueno, muchas gracias. Pero bueno. Testigo, hay un concepto importante para nosotros. El concepto y la praxis de inteligencia operativa de la DINCOTE era común a toda la comunidad de inteligencia nacional, particularmente de las Fuerzas Armadas. ¿Podría clarificarme esa pregunta, doctor? Sí, le digo, el concepto y la práctica de la inteligencia operativa, se ha hecho siempre una distinción, inteligencia estratégica, inteligencia operativa. Mi pregunta es si ese concepto y esa práctica desarrollada desde la DIRCOTE era común a toda la comunidad de inteligencia nacional, particularmente la vinculada a las Fuerzas Armadas. Y yo puedo responder en lo que corresponde a la DIRCOTE. La DIRCOTE sí practicaba lo que nosotros lo preconizábamos. Nosotros hablábamos y hacíamos lo que hablábamos.
Ahora, teníamos el mejor personal de inteligencia, eso es cierto. Tal es así de que después que yo me retiré, fue desactivada este personal para que se vaya, si no me equivoco, al CIN, para que enseñe al CIN lo que ellos sabían. Yo ya esa parte no quiero entrar porque no sé ni cuándo se fueron, pero fue una época en donde cuando yo retorno ya sería el 92 o el 93, ya no estaba Benito Jiménez en su sitio. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora estaba ya creo que enseñando lo que sabía él al CIN. Sí, testigo, para precisar, ¿no? En aras del tiempo sobre todo, mi pregunta iba referida a si el sentido, las técnicas, los objetivos, los procedimientos de inteligencia operativa diseñados, asimilados, desarrollados por la DIRCOTE se compartían, eran los mismos que podíamos encontrar en la DINTE, que podíamos encontrar en las unidades de inteligencia de la Marina, etcétera. Esa es mi pregunta. No creo, doctor. Nosotros actuábamos con una inteligencia propia que lo habíamos diseñado, lo habíamos creado y lo habíamos inventado. Eso no estaba en manuales, no estaba escrito formalmente, solamente que estaba en la experiencia de nosotros cómo actuábamos. Porque y de eso siempre nos hemos preciado, doctor. Posteriormente, la normatividad del sistema de inteligencia nacional va a asociar particularmente un derivado de inteligencia operativa, cuya definición o práctica, pues usted me da a entender de que solo podía entenderse desde la DINCOTE. Yo no sé si soy preciso en responderle, pero yo reitero en que fue la DIRCOTE los creadores de esta forma de trabajo muy puntual. Sin embargo, y que el servicio de inteligencia, bajo su norma y su procedimiento, era muy grande respecto a lo que nosotros puntualmente hacíamos. Por ejemplo, el caso del Bredet, donde se integraban agentes de otras agencias, te ha mencionado aquí del CIE. Sí, sí. ¿Era un acto de inteligencia operativa? Ese era un acto de inteligencia operativa para nosotros. Otra pregunta más. En el documento que elabora usted, el informe a raíz de los sucesos de Barrios Altos, o sea, el informe 95 DIRCOTE, fojas 2361 y siguientes en nuestro expediente, se hace mención en una de las conclusiones al denominado Plan de Operaciones Ambulante. Mi pregunta es, ¿cuál es el desarrollo posterior que hace DIRCOTE en torno a este Plan de Operaciones Ambulante y si se interesa también y deriva acciones en torno al llamado Plan Zipango? Ningún conocimiento, doctor. Nosotros nunca conocimos el plan de operaciones ambulante y lo que tengo entendido ahora por la lectura que hago, el plan de operaciones ambulante creo que había desaparecido los primeros meses del año 1991. No hubo ninguna acción de investigación al respecto. Ni lo conocíamos ese plan. Yo lo conozco ahora por la literatura que estamos haciendo. Sí, no, aparece en su documento. En el documento, en el informe, se hace una referencia específica a él, en los mismos términos que usted acá señala. Por Sí. eso mi pregunta es, como una conclusión final, es, hay que continuar con las investigaciones. La pregunta es si DIRCOTE puso acento en ese documento. Lo conocimos, doctor, porque ese plan fue informado por uno de las revistas o uno de los diarios de ese momento que ameritaba, por supuesto, una investigación especial y por eso es que nosotros colocamos en este informe para decir qué cosa es lo que se trataba. Por eso, ¿se llegó a profundizar en esa línea de investigación? ¿Hubo resultados? Y ya no era necesario, doctor, porque ese plan creo que había ya sido desactivado los primeros meses de ese año 91. ¿Quién lo desactivó? No conozco, doctor. ¿Pero cómo se enteró usted Pero que en había ese sido desactivado? momento supongo que, y no recuerdo exactamente, pero tengo que suponer de que ya no ameritaba ninguna investigación porque no funcionaba. ¿No funcionaba para quién? No estaba activo ese plan y había desaparecido, de modo que no nos apoyaba en ninguna investigación. Por eso, pero existía ese plan entonces. Nunca lo supe, nunca lo supe. Finalmente, una ratificación, algo que yo te he mencionado, como
planteó uno de los abogados de la parte civil, hay un documento que es suscrito por el acusado y que se refiere a recomendaciones a favor de personas que hoy conocemos integraron el grupo Colina y que además estuvieron adscritas a este grupo de análisis. Usted ha mencionado, y quiero ver si tomé nota debida, que en noviembre del 91, usted dice se retira a final de ese año, no había un documento, un producto, un trabajo terminado en función a la documentación que se había dado para ser analizada por este equipo. ¿Es correcto? No conozco, doctor. No conozco. No recuerdo. A lo mejor ha existido y yo no he tomado nota de ese documento. O sea, ¿no llegó a sus manos o no sabe si se dio o No no? recuerdo, doctor. No recuerdo. No recuerdo. Por último, el acusado en sus primeras declaraciones ha mencionado que los oficiales Benedicto Jiménez y Milla Chiro frecuentaban su despacho, generalmente en horario nocturno, para darle información en torno a los avances del trabajo que hacía Dircote a propósito de los hallazgos en la casa de Buenavista. Pregunta es, ¿usted estaba al tanto de esas visitas? ¿Participó usted de las mismas? No he participado, pero no sé si habrán sido muchas visitas. Sé que en alguna ocasión han dialogado, pero no conozco de la frecuencia como usted me pregunta. ¿Le reportaban oficialmente esas visitas? En conversaciones, bajando las escaleras o sin importancia. No, le pregunto formalmente, por si trataba de no, una visita yo no de recuerdo, información al entonces presidente de la República. No por recuerdo. subalternos suyos. No recuerdo, doctor. No recuerda. Gracias, tío. Testigo, acá tengo el informe bajo el título de secreto que fue suscrito por usted, pero a la vez aparecen como instructores el general Lavado Reyes, el general José Álvarez Caballero y el general Antonio Quetín Vidal. Este documento, pese a ser elaborado por generales, usted no precisa para quién o ante quién se dirigían con este documento. Al respecto, doctor, yo he hecho una pregunta a mis colegas. No, Si no, este- pero la respuesta es que le conste a usted, no que haya preguntado, porque este es un documento oficial, que usted acá a las respuestas ha dicho que lo distribuyó para las personas interesadas. Yo no recuerdo a dónde lo remití este documento exactamente. Sí, señor presidente, en ningún momento ha referido el testigo que ese documento ha sido distribuido. Sí, lo ha dicho, doctor, lo ha En dicho. todo caso, por favor, pido que se revise, porque a la respuesta concreta, a la pregunta que le he hecho respecto a su tramitación, ha dicho que desconocía qué tramitación se ha Doctor, hecho. estando entonces el testigo, le repreguntamos ese tema. no? ¿Qué hizo usted con esos documentos? Yo de este documento a estas alturas, después de 17 años, no puedo decir exactamente qué cosa es lo que se hizo. Lo que estoy ahora declarando es que intuyo que este documento, como todos los informes nosotros en la vida policial, el informe no va dirigido a un escalón especial. El informe es la narración de los hechos en forma muy detallada o más detallada posible, y esto es lo que representa este informe. Ahora, lo que he dicho, sí, seguramente este informe se ha distribuido tanto para los niveles inferiores como superiores y laterales. ¿Para qué? Para que esa distribución sirva de conocimiento y de explotación, a eso me refiero. Testigo, entonces. Pero no tengo yo precisamente que lo haya elevado a la superioridad. Yo ahora me imagino que así tenía que haber sido. Yo como general en este momento eso es lo que hubiera hecho. Le repregunto, si usted pudo distribuir a otras áreas
tal vez inferiores, y no se elevó a sus superiores, al director, al ministro. No recuerdo, doctor. Pero precisamente este trabajo, este informe, está referido a una investigación de Barrios Altos. Sí. Y donde además usted hace referencia al Ministerio de Defensa. Es que no me donde además usted pide un equipo para que le ayuden a analizar los documentos que habían incautado. Doctor, yo no recuerdo con qué oficio, si existiera un oficio con que yo remito, lógicamente tengo que ver si esa es mi firma y entonces sí puedo asegurar ese se remitió a tal sitio. Yo he tratado de buscar un oficio de este documento con otras personas, pero no se encuentra el oficio. Eso es lo que existe el documento. Ahora, yo pienso que su pregunta puede pensar de que yo esté ocultando. Yo también en su lugar me pondría a pensar lo mismo, pero lo cierto, doctor, es que yo no recuerdo este documento a dónde fue específicamente. General, usted ha afirmado que antes de venir ha leído el informe porque encontró entre su archivo. ¿Usted se acuerda dónde ocurrieron los hechos de Barrios Altos? Claro, doctor, sí, en calle Guanta. 840, ¿no es así? Sí, seguro. Sin embargo, se hace referencia en este documento a otro inmueble, al 829, también. Eso lo sé porque he leído el documento, que aquí en el documento se encuentra el 829. Entonces, perdóneme usted, ¿cuál era la razón de ser, de dar referencia al 840 y al 829? Para explicar, doctor, lo que había salido en una publicación de que ya el DIRCOTE estaba haciendo esa investigación anteladamente. Entonces, si sale de esto, hay que sospechar, lógicamente, las primeras sospechas es que nosotros sabíamos de lo que iba a ocurrir. Precisamente para desvirtuar esa posibilidad es que yo aclaro en este informe de que el 829 era un lugar donde estaba un zapatero que tenía problemas con el terrorismo y que ahí estaba llegando gentes extrañas a ese lugar y que nosotros a través del BREDET estaba haciendo esas investigaciones en ese lugar, investigaciones que se hicieron en el año de 1990, o sea, un año atrás de los acontecimientos, y que esas investigaciones se suspendió más o menos en el mes de abril de esos hechos. Y lo que ocurrió ahí, que lo encuentran con la cámara a uno de los que trabajaban precisamente en el BREDET, ocurre precisamente en esa época, no sé si ha sido en enero o febrero, pero y que en abril o mayo se suspende esta operación, que lo hice yo mismo. Vamos a precisar, cuando usted es cambiado de la ciudad de Huaraz a Lima y precisamente a la oficina de la DIRCOTE, ¿se hizo dentro de esos cambios regulares o este cambio fue intempestivo? No, el cambio regular se produce los primeros días de enero o a veces febrero. ¿Y su cambio cuándo se produjo? Mi cambio se produjo a fines de noviembre y más o menos por ahí, a fines de año ya. Casi al finalizar, ¿no? Sí, ya casi. Un testigo que ha concurrido a la audiencia ha sostenido que ya existía una organización de policías que se dedicaban a la investigación para la represión de terrorismo. Entre ellos hizo referencia al comandante Díaz Marín, al comandante Murazo y a un comandante Elías. Así lo ha referido el testigo Gorriti. ¿Qué ocurrió con estos comandantes para ser trasladados intempestivamente? Doctor, efectivamente, cuando yo llego, los 5 exponentes de este grupo del GEIN era Clodomiro Díaz Marín, el entonces mayor Murazo, Miyashiro, Benito Jiménez y Elías Cuenca. Como voy a volver a repetir, ya esto dije, ellos trabajaron conmigo hasta... Sí, pero precísenos solo, porque ya ha explicado, precísenos cuál fue la razón de ser del cambio de estos oficiales. ¿Sabe usted o no? No conozco, doctor. ¿Y usted no reclamó? Porque usted dijo que habían sido personas muy inteligentes, muy hábiles, los que habían ya organizado de alguna manera ya declaré dependencia. También esto, doctor, no solamente que reclamé, sino que eso me mortificó muchísimo a mí,
pero no me dieron ninguna explicación y tenía que cumplirlo. Yo también he Y leído... yo, y como se dice en terminología popular, peleé para que se quedara todavía, pero no se Mire, quedó. yo le voy a contrastar una afirmación con otra. Al descubrirse la documentación relacionada con Sendero y el terrorismo, usted pidió auxilio, ayuda a gente para análisis de documento, de la distinta documentación. ¿Y por qué no pidió a estos señores? En lugar, por ejemplo, se afirma, yo también he leído estos libros, y se dice que, por ejemplo, a Díaz Marín lo mandaron a Huancavelica. Yo sé también esa historia, doctor, pero yo no soy el que pudo haber hecho algo. Peleé por Díaz Marín, que él mismo lo sabe, por Murazo, como por el señor Elías, para que se quedaran. O sea, cuando usted Pero llega, no me atendieron. O sea, cuando usted llega al GEIN, a la DIRCOTE, ya había todo un equipo especializado, inclusive ya se había descubierto una serie de hechos. ¿Eso es cierto o no? Claro, ellos eran gente positiva, por supuesto. Eso correspondía al año 90, entonces. Al Eso año quiere 90 decir y que en el- parte del 91 también estaba conmigo Díaz Marín. Eso quiere decir que entre el 89 y el 90 ya existía este equipo que se encargó de yo pienso detener que a este Abimael equipo, Guzmán y otros. creo que este equipo surge del... Pienso, no me he preguntado, pero creo que viene del GEIN, del equipo del gobierno anterior, de la época de Mantilla, que organiza el GEIN, o se organizaron entre ellos, porque en realidad este fue un grupo muy intelectual, los cinco hombres eran un equipo, hombres muy intelectuales, muy capaces, uno de ellos, Bien, Díaz eso ya Marín, lo que dijo. era abogado. Vamos, le quiero hacer otra pregunta. En este informe usted concluye que el caso Barrios Altos constituye un caso sui generis en el contexto de los 11 años de violencia terrorista. ¿Qué hizo usted como consecuencia de este informe en relación a los hechos? Seguí investigando, porque solamente me quedó... ¿Cómo investigó? ¿Cuál fue el resultado de esta investigación? Es que ya se acabó mi tiempo en la DIRCOTE. O Como es le que- digo, 10 días o es- más, 10 días más y yo desaparecí de la DIRCOTE. Ah, claro. ¿Como consecuencia de este informe lo sacaron a usted? Le pregunto, no sé. No me he puesto a pensar. Pero sí, lo que salí es como consecuencia de ese robo que se produjo. Tomaron, y si puedo hablar acá, creo que la medida fue muy fuerte, porque eso se pudo haber demostrado de que yo no tenía ninguna participación, pero era responsable administrativo en ese entonces. Gracias, testigo. Hemos culminado. Se invita al acusado si quiere agregar algo. Señor presidente, tengo dos comentarios. Uno es que sobre la gestión del general John Caro no hubo absolutamente ningún cuestionamiento a su labor que realizaba en esta lucha contra el terrorismo y en particular en la investigación que se hacía contra Sendero, en los varios cargos que él asumió, salvo aquel hecho administrativo que me ha hecho recordar al general John Caro de una pérdida de una suma de dinero que era simplemente administrativa. Segundo punto es que, así como en la institución militar se actúa por directivas escritas, la institución policial también actúa mediante directiva por escrito. La institución policial no puede actuar por una orden verbal. Entonces, esta directiva 003, el decreto legislativo 751, abarca varios sectores, entre ellos defensa e interior. En interior se fijan objetivos muy claros. Permítame leer dos muy brevemente. Objetivo 2. Participación en la pacificación del país y en la autodefensa de la población. Objetivo 3. Restitución de la confianza de la población para lograr su participación activa en la lucha contra la subversión y el tráfico ilícito de drogas. Nuevamente, entonces, es la inteligencia la que prima y la otra política. Así como había el del soldado amigo, había el del policía amigo.
Entonces, estos son... Ahora, antes, ciertamente la directiva 003 es de noviembre, 12 de noviembre del 91, pero la institución policial no ha estado actuando sin directiva. Antes de eso, ha habido otra directiva, que yo en estos momentos no la cuento, probablemente proveniente del propio ministro o del director general de la policía. Muchas gracias. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para luego ingresar con el nuevo testigo, el doctor Marco Miyashiro Kanashiro. Doctor, ¿me sí. permite una lectura que yo he omitido, doctor? No, ya hemos cumplido. El tribunal le agradece su concurrencia. Muchas gracias, doctor. Para los fines de esclarecimiento de esta causa.
Siguiente. Ok. Buenas tardes. Todos de pie, por favor. Muy bien, así es. Continuamos con la audiencia. En función al tiempo que están demorando los interrogatorios, hemos reprogramado ya la asistencia de alguno de ellos, los que estaban presentes, y hoy día sí vamos a acabar con 3. Miguel Ángel Figueroa Méndez, Miyashiro y Adolfo Cuy Escobedo. ¿Ya? Si no, el tiempo ya no nos alcanza. Como es un testigo que entiendo es muy concreto para acabar pronto, vamos a llamar al señor Miguel Ángel Figueroa Méndez. Señor Figueroa Méndez, ¿es usted católico? Sí, señor. Por favor, acérquese para prestar el juramento de ley como testigo en esta causa. La mano en la Biblia. ¿Jura usted por Dios decir toda la verdad en cuanto se le pregunte? Está usted bajo juramento, está obligado a decir la verdad. Si el tribunal establece que usted está mintiendo, puede ser procesado por delito contra la de justicia. ¿Está claro? Muy bien. Tome asiento. Diga usted, señor, sus nombres y apellidos completos. Miguel Ángel Figueroa Méndez. Fecha de nacimiento. 24 de agosto de 1969. Edad actual. 38. ¿Cómo? 38. 38 años, dice Sí. usted, y fuerte, por favor. ¿Ah? ¿Cuál es su ocupación actual? Policía Nacional. ¿Qué pues? ¿Qué grado, etcétera? Técnico de primera. Muy bien. ¿Su domicilio? Calle 53, Manzana AA2, lote 20, urbanización La Floresta, Los Olivos. ¿Ante estos hechos usted conocía al acusado? ¿Algún Sí. vínculo personal? No. Muy No, bien. señor. Correcto, gracias. Sí. Es testigo de la Fiscalía, ¿no? Sí, sí, señor. Es testigo de la Fiscalía. Ruego al testigo, por favor, que hable fuerte y dirigido al micro para los efectos del registro correspondiente. Muy bien. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Testigo, ¿en qué dependencia policial prestó o prestaba servicios el 3 de noviembre de 1991? En la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. ¿Ubicada? En la calle, en Barrio Salto, la Plaza Italia. Correcto. Dígame, ¿cuál era su puesto de vigilancia en aquel día? Era Servicio de Seguridad Exterior del local A, la dirección, entre Guanta y Guayaga. Ya. ¿A qué distancia se encontraba usted físicamente en relación con el inmueble 840 del Jirón Guanta? Aproximadamente a unos 30-35 metros. ¿Usted desde su posición podía ver ese inmueble? Sí, Lo podía ver. voy a ver. ¿Qué hecho le llamó la atención ese día, en horas de la noche, cuando usted estaba prestando vigilancia en ese punto al que ha hecho referencia? Bueno, ya el momento en que vi aparecer a dos vehículos, uno rojo y uno negro, no blanco, rojo y blanco, vehículos Cherokee, con lunas polarizadas y circulina imantada. ¿La circulina en ese momento estaba funcionando? ¿Usted vio que habían luces? Sí, cuando pasó a la altura de la intersección, encendieron la circulina. ¿A qué hora fue el momento en que pasaron las camionetas? Aproximadamente 9 y cuarto de la noche. 9 y cuarto. Sí. ¿Qué otra característica especial, por ejemplo, tenían esas camionetas? ¿Tenían placa de rodaje? No, ¿Lunas polarizadas?
Tenían una polarizada. Y nos dice, ¿y la sirena estuvo, se escuchaba el ruido de la sirena o no? No, no prendieron la sirena, solamente la circulina al momento de pasar por. Dígame, ¿cuál fue el recorrido que realizaron estos vehículos? Saliendo del Jirón Guanta, que en ese entonces era en sentido adverso al tráfico actual. Por supuesto. Venían de sur a norte por la avenida, por el Jirón Guanta, y doblaron en el Jirón Guayaga. Por el costado de la iglesia, ¿no es verdad? Por el costado de la iglesia de Santana, sí. Después de la salida o de la partida de estos dos vehículos, ¿qué otro hecho que le llamó la atención podría usted precisarnos? Detrás de los vehículos apareció un vehículo con mancara, con personal de apariencia militar, que estaban uniformados. ¿Usted podría describir el vehículo ese? ¿Era un portatropas? Un portatropas. Ya. ¿Con toldo encima? Sí, tenía toldo encima. Ya. Y dentro de ese vehículo, más o menos, ¿qué cantidad de militares habían? Digamos que podríamos precisar soldados. ¿Eran soldados? Parecían ser soldados, un promedio de 13 a 14. ¿Estaban uniformados? Uniformados, sí. ¿Con los rostros descubiertos? No, llevaban pasamontañas. Pasamontañas. ¿Qué cosa hicieron esto? El camión, el chofer que conducía el camión, ¿cómo lo colocó? ¿Siguió de largo? Precísenos a ver. Tuvieron casi la misma rutina de los otros dos vehículos que antecedieron. Vinieron igualmente por el Jirón Guanta y doblaron en Guayaga, parando más o menos a unos 5 metros de la intersección, al frente de la iglesia Santana. ¿Por cuánto tiempo sobrepararon? El vehículo se estacionó a un costado y bajaron un promedio de 6 a 7 efectivos y se posicionaron como que cerrar la calle. Dígame, ¿el posicionamiento de este vehículo fue en el sentido del tráfico o lo cruzaron? No, en el sentido del tráfico. En el sentido del tráfico, pero ocupando la berma central. Hacia un costado. Hacia un costado. Pero usted nos ha dicho que tratando de evitar que una persecución. No, los que bajaron fueron el personal que estaba en el vehículo, descendieron y se pusieron en fila. Ya. Como cerrón. ¿Alguna otra cosa particular que pudiera usted resaltar? No. ¿Cuánto tiempo más o menos permanecieron estos soldados? De 4 a 5 minutos aproximadamente. 4 a 5 minutos. Sí. Dígame, después que usted vio esto, ¿usted sabe si su unidad adoptó alguna medida respecto de la presencia inusual de estos vehículos y además sospechosa del vehículo portatropas? ¿Usted sabe qué medida adoptó su unidad? Justamente seguido de eso, de que el vehículo portatropa ya avanzaba, se me acercó un joven, aproximadamente 14 años, y me indicó que 2, 3, me dijo, aquí abajito había una matanza, me dijo. Motivo por el cual yo me apersoné a mi comandante que estaba en servicio y le comuniqué lo que me estaba correcto. indicando. Vamos a retroceder un poquito. Dígame, en esa época, estamos hablando del año 1991, era y desde antes aún, las comisarías, las dependencias policiales optaban por tomar algunas providencias, algunas medidas de seguridad, es decir, colocar tranqueras. Ese día habían tranqueras también y además vigilantes en las intersecciones de las esquinas cercanas a las dependencias policiales. Por supuesto. Pero esa era responsabilidad de los de la comisaría. Yo pertenecía a la Dirección de Inteligencia y mi único objetivo era el frontis de mis instalaciones. Pero a usted le consta si existía, usted lógicamente llegaba en diferentes momentos, sabía y podía ver estas tranqueras, ¿no? Sí, señor. Entre Guanta y Miroquesada había una tranquera a la altura de la maternidad y había servicio que pertenecían a la comisaría.
Entre Guanta, me dice, y Miro Quesada. Miro Quesada. Y en la zona esta ¿en qué otra zona, aparte de en el parque, digamos, otras calles aledañas al parque, había también tranqueras? Se cerraba también en Girón Junín con Guanta. Junín con Guanta, ¿no es cierto? O sea, ¿usted no podría explicar si ese día estaban puestas las tranqueras o no? No me percaté. Ya, luego pasemos a lo que venía usted narrándonos, que recibió la información de un joven, en el sentido de que, ¿qué cosa le dijo el joven en todo caso? Él me dijo, jefe, acá abajo había una matanza, me dijo. Ya. Entonces yo me acerqué al oficial de servicio y le comuniqué que el joven me estaba comunicando eso. Y el comandante dijo, acércate a la comisaría para que... Y inmediatamente salieron personal de la comisaría y fueron al lugar de los hechos. ¿Y usted en algún momento se apersonó al Girón Guanta? No, señor. No. Después de estos hechos, o sea, después que ya sabe que personal policial ha concurrido, ¿usted se enteró del suceso, del evento que no era, digamos, una cosa común y corriente dentro de su servicio? Sí, seguido a eso vino el oficial que había ido a verificar y le dio cuenta al comandante que estaba de servicio. Le dijo que había un promedio de 18, 20 personas muertas, y por eso que se ordenó que ya se cierre todo el perímetro de la zona. ¿Usted en algún momento tuvo conocimiento que en el Girón Guanta 840 se realizaba una actividad social, es decir, una pollada? Sí, señor. ¿Desde cuándo conoció este hecho? Fíjese, en la Plaza Italia, al frente de la misma instalaciones, había un heladero que desde que llegué a trabajar ahí lo conocía, porque vendía, ¿no?, de vista. Entonces muchas veces íbamos y comprábamos. Y el señor nos comunicó, nos dijo, jefe, voy a hacer una pollada y a ver si me colaboran, ya que ustedes están de servicio el domingo. Eso... O sea, no fue una reunión clandestina, oculta, sino más bien le comunicaron a usted de este hecho. Ellos habían repartido tarjetas. ¿Usted conocía alguno o conoció a alguno de los agraviados? Al señor que falleció. ¿Cuál de ellos podría ser? ¿El que vivía ahí en Girón Guanta? Sí, el heladero, el que hizo la pollada. León. Sí. Dígame, ¿usted supo si alguna de estas personas, ya sea de las que vivían en Girón Guanta, el heladero, otras personas que vivían por ahí, estaban siendo objeto de alguna vigilancia, algún seguimiento? ¿Usted conoció de eso? No, señor. Dígame, ¿usted escuchó los disparos que se produjeron esa noche? Que fueron más de 111 cartuchos disparados. No, no escuché ningún disparo. Dígame, ¿usted pertenecía a la Dirección de Inteligencia de la Policía? Sí, sí. ¿Ahí tuvieron alguna información de supuestos subversivos que estarían infiltrados en el distrito de Barrios Altos? No, porque yo era de seguridad exterior. Eso lo manejaban personal clasificado. Pasando a otro tema, ¿en algún momento usted intervino a agentes de inteligencia del Ejército cuando estaban realizando vigilancia o seguimiento en los alrededores de la dependencia a su cargo o en la que usted prestaba servicios? Sí, señor. Recuerdo que cuéntenos. Una mañana nos comunicaron que habían personas que estaban tomando fotografías a las instalaciones o hacia las instalaciones. Entonces nos apersonamos hacia esas dos personas, pedimos documentos y los intervenimos y los llevamos al local A. Yeah. Y dimos cuenta al oficial que estaba de servicio. ¿Cuánto tiempo, cuántos días antes del suceso o de la matanza de Barrios Altos, más o menos? Debe ser unos 2 a 3 meses antes. 2 meses. ¿Usted solo intervino a estas personas o conjuntamente con algún otro policía?
Fuimos entre tres, creo, han sido- ¿Qué cosa le manifestaron a estas personas? Porque fueron una pareja, ¿no es cierto? Sí, fue una pareja. Cuando lo llevamos a las instalaciones, no dijeron nada, Ya. cuando lo llevamos a las instalaciones, ellos, al oficial que estaba en servicio, le dijeron que ellos eran agentes de inteligencia. Agentes de inteligencia que pertenecían a qué dependencia. No recuerdo, señor. No le dijeron de la policía, del ejército, de la No, no. marina, Me parece que dijeron que eran del ejército. del ejército, ¿no? ¿Ellos manifestaron en algún momento por qué estaban ejecutando este tipo de acciones? No recuerdo, porque ya yo simplemente los puse a disposición y ya los oficiales se encargaron de... Yo solamente los dejé y me retiré. Tampoco sabe qué acciones se adoptaron a continuación. Después me enteré que había venido creo que su comando, Ya. un vehículo militar y se los había llevado. ¿Allí se elaboró algún documento ustedes cuando pusieron a disposición a estas personas de sus superiores? ¿Algún parte? Nosotros personalmente no, porque nosotros lo llevamos a las instalaciones y dimos cuenta, entonces el oficial nos dijo, ya déjenlo, nosotros nos encargamos de esto. Cuando se produjo la matanza de Barrios Altos, usted lógicamente pudo haber relacionado o relacionó en todo caso esta detención con el resultado que se produjo después. A título personal, sí, señor. Sí, ¿no? ¿Y usted informó de esto a alguno de sus superiores o simplemente fue una reflexión suya y ahí quedó? Solo una reflexión, señor. ¿Usted supo si estas labores de inteligencia que realizaba el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, tenía alguna coordinación con el Servicio de Inteligencia de la Policía? ¿Conoció de ese hecho? No, señor. Ya, eso es todo, señor. La parte civil. Sí, señor. Gustavo Campos, abogado de la parte civil. Señor Figueroa, algunas precisiones. Usted señala que vio pasar las dos camionetas, la roja y blanca, pero ¿vio que estas camionetas se detenían en algún momento? No. Lo que pasa es que yo estaba... Mi zona de seguridad era la parte exterior, o sea, hacia la Plaza Italia. Y esa noche estaba corriendo bastante aire y yo me cubría un poco con la pared y no pude visualizar hacia el jirón Guanta. Pero sí, cuando aparecieron los vehículos, ya de la vereda pude observar a los dos vehículos que pasaron por mi frente y doblaron hacia Guayaga. Usted ha señalado que se le acercó uno o dos jóvenes a denunciar esta matanza. Un joven. ¿Podría ser un poco más preciso y describir cómo estaba vestido este joven? Si tenía alguna prenda de color claro. Creo que sí, no recuerdo muy bien. Usted también ha señalado de que una vez que pasan las camionetas y aparece el Command Car, ¿no? Sí. ¿A los cuántos minutos exactamente o aproximadamente aparecen estos jóvenes y denuncian esta matanza? Sería al minuto y medio, 2 minutos que se retiró el Comancara. Usted sabe si en la calle Guanta, en la cuadra 8 más o menos, está el casino de la 25 Comandancia. Sí, tenía conocimiento. ¿Está cerca a Guanta 840? Sí, está cerca. ¿Había siempre un centinela en esa puerta de ingreso al casino? Había en horas que atendían el casino, pero ese día como era domingo, me parece que a partir de las 8 ya cerraron el casino y ya no había... Únicamente cuando funcionaba el casino, o sea, no había un centinela permanente. No. Y finalmente, solo una precisión, ¿podría describir cómo estaban vestidos los militares que bajaron del Command Car? Tenían un uniforme verde, bolseguís y pasamontañas. ¿Y portaban armas? Sí, tenían armas. ¿Qué tipo de...? Fusil, al parecer era FAL.
Finalmente, usted ha declarado ante Inspectoría, luego de estos hechos, a Inspectoría del Ejército, Inspectoría de su propia institución, Me llevaron a la INCOTE y después a la Comisión de Derechos Humanos. pero nunca Congreso. ante Inspectoría, sea del Ejército o de la Policía Nacional. No, señor. Es todo, señor presidente. Sí, señor. Brevemente, señor presidente. Testigo, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿usted en algún momento se apersonó al lugar de los hechos donde se habían suscitado las matanzas? No. ¿Usted recibió la orden de replegarse por parte del comandante en jefe o oficial de servicio? Sí, inmediatamente me replegaron. ¿Qué significaba replegarse? Salí del servicio, me reemplazaron. Mandaron otro efectivo a ese puesto y a mí me... ¿Le explicaron las razones por qué lo replegaron? Por medida de seguridad, dijeron. ¿Y a quiénes más replegaron? Éramos 2 efectivos. A los 2 nos replegaron. ¿Cumplieron la misma función en el frontis? Claro, el otro estaba en frontis, pero en la puerta de la dirección, y yo estaba en la esquina. Y usted sabe, los dos observaron los hechos del Comancar, de las camionetas que pasaron. Sí, ellos pudieron observar. Gracias, señor. Correcto. Dígame usted me dice que vio pasar 2 camionetas, ¿no? Sí, señor. ¿Puede identificar su marca, alguna característica puntual de esas camionetas? La camioneta es Cherokee. Eran con lunas polarizadas. Con lunas polarizadas. Y ¿Tenían llevaba circulina? Una circulina ¿Funcionando? imantada. Sí, la circulina pasó funcionando. Dieron como 2 toques. Ya. ¿Y cuánto tiempo entre la que usted observó a esas 2 camionetas al Comancar? Fue detrás nomás, sería pues a unos 10 metros. ¿Usted ya luego no los vio esas 2 camionetas regresar? Ya no lo volví a regresar. ¿Y el Comancar? Tampoco, ellos se estacionaron. ¿El Comancar se fue antes o después que aquel muchacho le da cuenta a usted de lo ocurrido? Me parece que en esos momentos que los muchachos se me acercaban, el Comancar salió. ¿Hacia dónde se fue? ¿Cuál fue la dirección que tomó el Comancar? Por Girón Guayaga hacia Cangallo. A Girón Cangallo. Por el Girón Guayaga Hacia Cangallo. hacia Cangallo. Esas 7 personas, 6 que usted observó que bajaron del Comancar, ¿se quedaron como vigilando o fueron hacia Girón Guanta? No, bajaron del vehículo y se pusieron casi en fila. Bajaron y se colocaron como... ¿Y ahí se quedaron? Sí, como que conversaron algo y luego se retiraron. ¿Qué tanto luego? Cuando va el muchacho a decirle a usted, ¿en ese momento se fueron o antes se habían ido? Me parece que cuando el muchacho ven que se acerca el muchacho, ellos se retiran. Suben al vehículo y se van. Y se van. Muy bien, gracias. ¿Sí? Testigo, en esas circunstancias que usted narra, de visualizar a estas 2 camionetas, luego el portatropas que se detiene, los soldados que bajan y secuencialmente la presencia de esta persona, este joven que usted identifica, le comunica lo ocurrido. Cuando usted da parte a su comando inmediato, ¿hace referencia a esta presencia de estas camionetas? Sí, lo que pasa es que en esos momentos el comandante también se encontraba ellos se encontraban en la puerta de la... ¿Él también visualizó las camionetas? Ellos también pudieron visualizar la camioneta. ¿Hicieron alguna indagación inmediata en torno a estas camionetas? La unidad policial. No, desconozco, señor. Desconoce. Gracias.